tenemos en el capítulo 18, vamos a continuar, versículo 6, la explicación de la vasija del alfarero, que es la fotografía con la cual, la imagen con la cual estamos identificando nuestro estudio. Pero para entender, vamos a leer del versículo 1, dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Es terrible lo que acabamos de leer y es la explicación, el epítome de lo que pasa en Jeremías, cómo Dios le habla a su pueblo y su pueblo le dice, no gastes saliva, vamos a hacer básicamente lo que se nos venga en gana. Pero es importante entender esta visión del alfarero y la vasija, porque Dios lleva a Jeremías y dice que vio que el alfarero estaba formando, modelando la vasija y ya está casi lista, pero él la mira y dice, no, no es lo que yo quiero y básicamente la desarma y vuelve a quedar como una masa de barro amorfa, de arcilla amorfa, sin forma. Y dice que comienza de nuevo. Y básicamente esto es lo que va a pasar. Dios dice, yo he estado trabajando con Israel, pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba de Israel. No es el pueblo al que yo llamé de Egipto y le di mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos. Y entonces, aunque está prácticamente lista, y creo que no podría estar más lista en el sentido de es un reino, han crecido, antes de la división estaban dominando una gran parte del mundo conocido. Entonces Dios lo que dice ahora es, la voy a aplastar, y aplastarla significa, Babilonia va a venir y va a acabar con lo poco que queda del reino de Judá. No solamente eso, va a entrar a Jerusalén, va a destruir las casas, va a destruir las murallas, va a quemar las puertas, y va a profanar el templo, va a destruir el templo. Eso es, la destruye como el alfarero destruyó a la vasija que estaba formando. Pero luego el alfarero comienza a formar la vasija nuevamente y esas son las promesas de restauración que vemos hacia el final, donde dice, van a estar en 70 años, pero luego los voy a volver a traer. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Recordemos, eso no es de todo va a estar bien ahora, sino de los voy a destruir como nación, pero nuevamente como nación los voy a levantar. Y vemos en el libro de Daniel, vamos a ver cómo se comienza a cumplir esto, y luego lo veremos en los profetas Ageo, en Zacarías, vamos a estar viendo el cumplimiento de esta restauración. Ahora, tenemos que comprender que la restauración completa del reino de Israel no se va a dar hasta el regreso de Cristo Jesús. Entonces, ellos no lo ven así desde acá, ellos no están pensando en Cristo, pero nosotros tenemos la ventaja de estar de este lado de la cruz, de este lado de la historia. Pero el punto fundamental de Jeremías es Dios es soberano. Ahora, eso es lo que significa para ellos, pero ¿cómo impacta la vida de la iglesia el día de hoy? ¿Cómo impacta la vida tuya en este momento que estás haciendo este estudio? Dios te tiene en sus manos, Dios nos tiene en sus manos y es muy diferente a la idea que hoy se promueve de un Dios
que está a nuestro servicio, de un Dios al que básicamente tenemos como nosotros en nuestras manos y le damos órdenes, lo más parecido al genio de la lámpara de Aladín. Pero esa no es la realidad bíblica. La realidad bíblica es que nosotros somos barro en sus manos, somos esa arcilla, y Él es el que cuando quiere destruye. Cuando dice no, lo echa abajo y vuelve a comenzar. Y eso es verdad tanto para tu vida completa como para cada área de tu vida. Él puede decir, te doy este trabajo, pero luego te lo quita. Él puede decir, te entrego esto y luego te lo quita. Él puede hacer con tu salud lo mismo y restaurar o no restaurar. Dios es soberano y somos nosotros los que debemos someternos. La pregunta del versículo 6 dice, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hace el alfarero con la mano? Es una pregunta que Dios le hace al pueblo. ¿Tú crees que no puedo hacerlo? Ahora, es importante entender el contexto. Dios no le está pidiendo permiso al pueblo de Israel. Dios le está diciendo, ¿no te has dado cuenta que tú eres el barro y yo soy el alfarero? ¿No te has dado cuenta que yo soy el que te forma? Y para un hebreo, cuando escucha esto, rápidamente su mente lo tiene que llevar a Génesis capítulo 2, donde se nos deja ver cómo fue formado Adán. Fue formado del barro, fue moldeado. Es decir, que la idea de un alfarero que está modelando algo no se desconecta de la historia de la creación, donde Dios con su palabra crea todo, pero al hombre lo forma, lo moldea. Y como nación, Israel, Dios la está moldeando, pero ahora la va a echar abajo para comenzar de nuevo. Qué pregunta tan tremenda, qué pregunta tan asombrosa y aún tan aterradora cuando estamos en el lado equivocado, en el lado del versículo 12, cuando el pueblo dice, no gastes saliva, vamos a continuar viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos viviendo o seguiremos siguiendo nuestros propios malos deseos. Y uno lee esto y tal vez alguien lea esto y diga, wow, qué increíble cómo responde el pueblo así. Pero esa es la respuesta del pueblo en el tiempo, o sea, no escuchan al profeta Jeremías, lo van a echar a la cárcel, desechando no solamente a Jeremías, sino a Habacuc y a todos los profetas. Pero es la respuesta que muchas veces tú y yo damos. Cuando hacemos esto, cuando vamos a algún pasaje de la Escritura, leemos algo que no nos gusta y pasamos la página. Es la actitud de nosotros o es la respuesta nuestra cuando escuchamos un mensaje que habla acerca de la pureza sexual, acerca de no estar ambicionando las cosas de este mundo, acerca de no perseguir las riquezas, acerca, o lo que hablamos al principio, de no declarar y decretar y todo esto, y simplemente, no diga, yo seguiré declarando y seguiré haciendo y seguiré en la mía. Estás respondiendo exactamente igual. Entonces ten cuidado con la manera en que hablas. De allí brincamos al capítulo 23 en nuestro estudio panorámico del libro de Jeremías para ver los pastores y los profetas malos y el renuevo justo del Señor. Entonces, en el capítulo 23 entra esperanza. Primero se muestra juicio, porque se va a hablar de los malos sacerdotes, de los malos líderes, de los malos pastores, pero también se anuncia al renuevo justo, al rey justo de Dios, el descendiente justo, que ese descendiente justo no es otro que el Mesías, el Señor Jesucristo. Para ellos es esa promesa, para nosotros es nuestro rey, el que ya vimos que cumplió la promesa. Leamos el versículo 1, porque Dios comienza a hablar de esta manera. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar? Dice el Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora, yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño en todos los países donde le he expulsado y volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces es imposible no
pensar nosotros de este lado de la cruz, en que el Señor está hablando precisamente de Cristo Jesús. Pero hay varias cosas para estudiar. Número uno, los pastores son los líderes, es lo mismo acá, no son pastores de ovejas de 4 patas. Pero Dios habla de una manera importante que nos tiene que ayudar a entender. Dice, en vez de cuidar a mis ovejas, es decir, mi rebaño, Dios habla de una manera posesiva. Ese es su pueblo, no es el pueblo de los líderes, no es el pueblo de los pastores, es su pueblo. Pero dice que ellos, en lugar de cuidarlas, lo que han hecho es destruirlas. ¿De qué forma? Al guiarlas por el mal camino, al no llevarlas al arrepentimiento, al no buscar hacer las cosas a la manera del Señor, las están entregando en manos de Nabucodonosor, quien vendrá y se los llevará para Babilonia. La labor de ellos era cuidarlas, dice, deberían haberlas cuidado, pero en lugar de eso las han destruido. En lugar de ponerlas a salvo, las han abandonado, es lo que dice acá, y entonces Dios dice, voy a derramar juicio sobre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los líderes, los pastores, y es algo tremendo. Y luego dice que Él mismo, yo reuniré, reuniré es Dios, al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Y venimos de ver el capítulo 18, Dios es soberano, y no podemos ver la soberanía de Dios expresada de una manera más clara que en esta. Es mi rebaño, entonces yo voy a reunirlos, no es otro el que lo va a hacer, yo los voy a reunir a mi rebaño donde yo los he expulsado. ¿Qué está diciendo? No es Nabucodonosor, soy yo el que va a expulsar al rebaño, porque el rebaño finalmente ha seguido al pueblo. Recuerden que al pueblo le encanta lo que los profetas falsos hacen, lo que los sacerdotes con mano de hierro hacen, pero yo mismo los voy a traer de vuelta. Dice, volveré, es el Señor, a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. ¿De qué está hablando? Para nosotros es fundamental ver aquí al buen pastor, al Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Y hay libros que son más específicos en el Antiguo Pacto, pero hay una inferencia clara aquí en que Jesús es ese pastor que los trae. Y por eso en Juan se habla tanto del buen pastor. Y luego este buen pastor nombrará pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más las ovejas tendrán temor. Aquí hay una declaración. Ni una sola se perderá. Jesús en los capítulos del 14 al 17 está hablando de esto cuando dice, Padre, ninguna se ha perdido a excepción de la que estaba destinada a la perdición, hablando de Judas Iscariote, el traidor. Entonces, un pasaje precioso para nosotros entender al buen pastor. Y luego habla acerca de que va a levantar un descendiente justo, se acerca la hora, verso 5, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, no solo por Jerusalén, y su nombre será El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. ¿De quién está hablando? Del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero como lo vimos al inicio, este versículo 6 no ha tenido cumplimiento en la primera venida, solo tendrá cumplimiento en la segunda venida de Cristo, porque lo veremos después, pero en la historia de Israel, Israel nunca más ha estado viviendo a salvo y completamente seguro. De hecho, al día de hoy, la nación de Israel está rodeada de enemigos, de países que dicen queremos destruirlos, queremos desaparecerlos del mapa. Entonces, eso no se ha cumplido, pero es una promesa del cumplimiento del pacto davídico, que lo vemos en el propósito del libro, y que tiene su cumplimiento posterior en el regreso del Señor Jesús. Ok. Aquí en el capítulo 23 también vemos cómo el Señor castiga a los profetas y anuncia que traerá juicio sobre ellos. Dice, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados, profetizaron en nombre de Baal, llevaron a mi pueblo Israel al pecado, pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Estos profetas hacen lo malo, alientan a que se haga lo malo para que nadie se arrepienta de sus pecados. Son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma
y Gomorra. Esos eran los profetas que estaban en Jerusalén, los falsos profetas, pero es imposible no hacer una conexión con los profetas de la actualidad para que tengamos en cuenta allí. Bueno, muy bien, sigamos entonces, ya vimos aquí, y de aquí vamos al capítulo 29, verso 10, para ver al Dios soberano dando fechas exactas, que es fundamental esto. Capítulo 29 del profeta Jeremías. Es una carta que le manda el Señor a través de Jeremías a los desterrados. Es decir, cuando se envía esta carta, ya hay un grupo en Babilonia. Dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, sacerdotes, profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Es decir, en ese grupo estaba Daniel. Entonces ya están en Babilonia, ya están desterrados. Es importante entender el contexto, porque cuando Jeremías manda esta carta, ya se han caído al suelo varias de las falsas profecías. Porque ¿qué decían los falsos profetas cuando Nabucodonosor vino la primera vez? No va a entrar, no va a entrar, va a ser como cuando vinieron los asirios, estamos protegidos. Pero Jeremías seguía diciendo, va a entrar y se los van a llevar. Ahora, ya se los han llevado, pero ahora los profetas han adaptado su discurso y lo que están diciendo es, ok, vinimos, pero ya nos devolvemos. O sea, Dios permitió que viniésemos, pero ya vamos de regreso. Es decir, no se acomoden aquí en Babilonia, tranquilos que ya pronto Dios va a destruir a Babilonia y nosotros vamos a regresar a Jerusalén y continuaremos creciendo y reinando como lo estábamos haciendo. Y es increíble porque lo que hacen estos falsos profetas es ir acomodando su falso discurso, su falsa profecía a los tiempos. Es decir, ellos decían, no va a entrar Nabucodonosor, pero como Nabucodonosor entró, entonces, ok, pero no nos va a llevar. Ahora se los ha llevado y es, ok, pero vamos a regresar. Y van acomodando su discurso y no puedo evitar pensar, les dije nuevamente, estamos grabando esta clase 6 meses después del inicio del COVID. Estos falsos apóstoles y profetas salieron en videos declarando que el COVID se acababa y se hacía polvo ya. Como no se ha hecho polvo, entonces ahora están diciendo que el COVID persigue a todos los que denuncian sus falsas profecías y van acomodando según los acontecimientos para que la gente siga engañada creyendo lo que dicen. Y es como falta de sentido común en algunos casos de los que los siguen. Verso 8, miren lo que dice el versículo 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y esto es lo que está pasando. Ellos tenían falsos profetas allá que estaban reuniendo al pueblo allá en Babilonia y le decían, tuve un sueño, tuve una visión, tuve una revelación, anoche tuve un sueño y Dios me mostró que volvíamos. Y dice que les decían al pueblo mentiras en el nombre de Jehová. Decían, así dice el Señor. Pero Dios dice, yo no los envié. Ahora, el pueblo en Babilonia no tenía sacerdotes, no tenía reyes, pero tenía profetas. Y el problema es, habían falsos profetas en medio del pueblo. Entonces es muy difícil para ellos, pero Dios les está diciendo no se dejen engañar, presten atención a las palabras de los verdaderos profetas. Y nuevamente aquí tenemos conexión, es lo que vemos el día de hoy. Hombres que se levantan, mujeres que se levantan a decir yo tuve un sueño y sus sueños invalidan la palabra que Dios ya ha revelado. Entonces el punto no estamos diciendo que Dios no puede hablar en sueños. Yo creo que Dios puede hablar hoy en sueños, que Dios no guía, Dios guía, pero si cualquier sueño contradice lo que Dios ya ha revelado en su palabra, no lo crean, no lo sigan y no tomen sus decisiones con base en los sueños que dice la gente que ha tenido. Seguimos escuchando hoy gente diciendo, así dice Jehová, y la gente pensando que si no hace caso a eso, entonces les viene la maldición de Dios.
¿Cuándo podemos decir, así dice el Señor? Hermanos, yo creo que lo podemos decir con toda claridad. Cuando abrimos la Biblia en su contexto, decimos, esto dice el Señor. Y leemos. Esa es la palabra más confiable, la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Verso 10, tenemos la clave que estamos estudiando aquí acerca de la soberanía del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, bueno, ya lo vimos acá, dice, esto dice el Señor, verso 10, ustedes permanecerán, estarán en Babilonia durante 70 años. No dice 69, 71, sino 70 años. Y al inicio de la clase de Jeremías vimos nuestro contenido del libro y pudimos ver que del 605, donde son llevados los primeros desterrados a los que se les escribe esta carta precisamente, es importante ver esto, los que reciben esa carta son los primeros en los que salió Daniel, 605, y que les dicen, ustedes van a estar allá en Babilonia 70 años. ¿Cuándo regresa la primera oleada de israelitas que vuelven a Jerusalén? En el 535, o sea, 70 años exactamente. Es importante porque eso nos muestra a un Dios que está en completo cumplimiento, en completo control, de los acontecimientos y que es un Dios que gobierna las naciones. Ahora, usted es un exiliado en Babilonia, usted está allá y Dios dice, van a estar aquí 70 años, pero usted pasa el tiempo y comienza tal vez a pensar, los dioses de aquí son más poderosos porque finalmente nos tienen cautivos. Ve inclusive un cambio de gobierno, porque va a pasar Babilonia, ahora son los medos persas, y puede estar preocupado, pero justo 70 años después de haber llegado los primeros israelitas, se da la orden para que puedan volver. Y la orden la va a dar precisamente el nuevo rey pagano, que en este caso va a ser Ciro, el rey medo-persa. ¿Qué muestra eso? Dios es soberano y Dios es el rey de todas las naciones. Es decir, el pueblo de Israel, aún estando en Babilonia, seguía siendo su pueblo y Él sigue controlando todos los acontecimientos. Nada se le sale de las manos. De aquí pasamos a ver esta declaración de yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Y qué está diciendo el Señor allí? Que tiene planes buenos. ¿Qué está diciendo el Señor? Y que tiene un futuro y una esperanza. Pero hoy en día vemos este texto muy fuera de su contexto. Entonces lo ponen, lo citan normalmente, obviando cualquier posibilidad de sufrimiento. Entonces alguien le dice, mira, tengo una cita médica para que me den exámenes, no te preocupes porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Es posible que el plan sea que la persona pase por una quimioterapia, es posible que el plan sea que la persona muera de esa enfermedad, pero el plan de bienestar, el futuro y la esperanza real de la que está hablando aquí en primera instancia es que Dios los va a retornar. Pero recordemos que ha dicho antes que Judá va a vivir en paz, que Jerusalén, que Israel no va a tener enemigos, que va a estar a salvo, y eso no se ha dado. Es decir, que hay un cumplimiento parcial de ese bienestar y esa prosperidad al regresar, pero realmente está apuntando a el momento en que el reino de Cristo esté establecido. Entonces, ¿podemos los cristianos afirmar que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, cuando estemos en su presencia. Mientras tanto podemos confiar en la buena voluntad del Señor, claro que sí, pero a veces esa buena voluntad va a incluir momentos de dolor, momentos de sufrimiento, mientras que llega el tiempo que se nos ha prometido. Entonces es fundamental que podamos nosotros entender esto. Ya volvemos con otro segmento de nuestra clase panorámica de Jeremías.